Bueno, gracias a Andrés Revuelta por invitarnos a venir aquí a contar pues, algunos de nuestros trabajos sobre el tema del metabolismo social. Lo que yo voy a contar ahora es en realidad un poco una cierta continuación de los debates que iniciábamos ayer desde el punto de vista más teórico con las presentaciones de Enrique y de Manolo. Yo básicamente lo que voy a hacer es descender un poco a algo empírico, demostrar por los resultados que están detrás de los debates que teníamos ayer, ¿no? Y en concreto me voy a centrar en este tema, transiciones nutricionales y transiciones socioecológicas en España durante los siglos XIX y XX. Es un trabajo pues, que llevamos construyendo Manolo González, Juan Infante, que no está aquí, pero que conocéis porque ha estado recientemente en Santiago hablando de su tesis sobre el olivar. Y yo, y que ahora mismo nos paramos a mediados del siglo XX, nos paramos en la frontera de la guerra civil, pero ahora estamos trayendo las series hacia la actualidad. Por lo tanto, me voy a centrar bastante en el debate en torno a las transiciones nutricionales, de los consumos y las disponibilidades alimentarias, pero interrelacionándolo con el tema que nos interesa, que nos preocupa, digamos, como grupo de investigación, que es la cuestión de la transición socioecológica. Entonces, en este sentido, lo que voy a explicar es un poco cómo reconstruimos la evolución de la oferta alimentaria en España durante el primer tercio del siglo XX. Nos vamos a centrar sobre todo en entender la transición nutricional no desde la perspectiva de la demanda, que es como se ha trabajado fundamentalmente desde la historiografía en los últimos años, sino desde la perspectiva de la oferta, ¿no? Y esta es la razón precisamente por la que vinculamos la perspectiva la transición nutricional con el metabolismo social y la transición socioecológica desde una perspectiva de los flujos físicos entre sociedad y naturaleza. Nosotros pensamos que la transición nutricional no se puede entender al margen de la transición socioecológica, sino que es un proceso que está directamente interrelacionado con la transición socioecológica. Nosotros no llegamos, con nuestro objetivo inicial cuando investigamos esto, no es estudiar la transición nutricional, vemos que nos encontramos con la transición nutricional en el camino de nuestra investigación sobre la evolución de los flujos físicos de la agricultura española y casi de casualidad nos tropezamos con algunos debates interesantes y con algunas cuestiones interesantes que de hecho en primer momento nos sorprende bastante, pero que poco a poco empiezan a encajar. Entonces, realmente nosotros lo que intentamos hacer es reconstruir, desde el punto de vista del metabolismo agrario. Ayer Manolo explicó las definiciones y el aparato teórico, por lo tanto yo excuso a repetir repetir lo mismo. Básicamente, intentamos reconstruir todos los flujos físicos del metabolismo social y en concreto de la parte agraria del metabolismo social, que es esto que tenemos aquí. Y esto nos permite afinar mucho más el conocimiento respecto a los datos cuantitativos, estadísticos sobre la agricultura española, porque una de las ventajas metodológicas que tiene la teoría y los métodos del metabolismo social es que permiten estimar aquellos datos que no se tienen o aquellos datos que son dudosos, en nuestro caso la ganadería, un lugar común, y en este grupo de investigación en Santiago esto se conoce muy bien, un lugar común de la historiografía española es que los datos de la ganadería están subestimados hasta la guerra civil, pero nunca nunca se demostró cuantitativamente y sobre todo nunca se hizo ningún intento de reestimar estos datos. Bueno, nosotros hemos conseguido averiguar dónde estaba el problema, por lo menos empezar a averiguar dónde estaba el problema, fundamentalmente en las series de 1900 y 1910, y ensayar un método de reestimación de los datos de ganadería. Entonces, este sería, digamos, lo que nosotros intentamos reconstruir, todo el metabolismo social, y la oferta alimentaria, los cambios de dieta estarían simplemente aquí, es decir, en aquella parte de la biomasa vegetal y animal que sale del metabolismo agrario al metabolismo social con el destino alimentario, y aquella parte que se importa.
desde otros metabolismos, ¿no? Entonces, para entender cómo se producen los cambios en la oferta alimentaria, lo que voy a hacer primero es, de forma breve, porque tampoco tengo mucho tiempo, describir cuáles son los cambios fundamentales que se producen en la agricultura española, el metabolismo agrario español, en las dos primeras oleadas de la transición sociometabólica. Ayer Manolo y Enrique explicaban la primera, la segunda y la tercera oleada de la transición sociometabólica. La tercera, que está vinculada a la Revolución Verde, aún no hemos llegado a describirla. Voy a explicar cuáles son los cambios fundamentales de la primera y la segunda para entender después cómo se interrelaciona esto con los cambios nutricionales. Bien, para la primera, fundamentalmente trabajamos con estudios de casos locales, porque no tenemos datos cuantitativos agregados para el conjunto de España, y voy a mostrar cuáles son nuestros resultados fundamentales de dos estudios de caso para Andalucía, pero que en realidad muchas de estas conclusiones que voy a mostrar se pueden encontrar también en los casos que Enrique mostraba ayer, en el ejemplo de las grandes praderas, o en los estudios que Fridolin Straussman y sus colegas de IESELF de Viena han desarrollado para Austria, para Inglaterra y para otras zonas de Centro Europa. Entonces, primero de los estudios de caso es un pueblo del norte de la provincia de Granada, Montefrío, que es para nosotros un buen laboratorio de estudio, porque la mayor parte de los cambios son de carácter endógeno, y además, aunque no secundario, es el pueblo de Manolo González. Montefrío, ¿no? Y aquí están, me imagino que no se verá muy bien, los principales cambios entre 1750 y 1900. No se trata de analizarlo en detalle, simplemente voy a mostrar cuáles son las transformaciones más fundamentales, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos es, entre 1750 y 1900, un gran crecimiento de la población, aumento de las densidades poblacionales y por lo tanto también de la presión sobre los recursos, que está directamente vinculado con el cambio institucional. Esto es con la Revolución Liberal. Desde la Revolución Liberal, la que mediante una serie de cambios legales y de repartos de tierras permiten un incremento muy considerable de la densidad de población, y esto a su vez presiona sobre la expansión de la agricultura. La expansión de la agricultura en una doble dirección: extensiva, es decir, algo conocido, el crecimiento de la superficie cultivada a costa de los pastos y de los bosques, y esto tiene mucho que ver con la transición nutricional que explicaré después, pero no solo, también intensificación, ¿no? También intensificación de aquella parte de la superficie cultivada que tenía cultivos de tipo mixed farming, rompiendo también algunos tópicos en el Mediterráneo y mixed farming, evidentemente no como en Galicia, pero sí hay rotaciones de cultivo de tipo intensivo que demandan grandes cantidades de abono, o relativamente grandes cantidades de abono. Entonces, la superficie cultivada se multiplica por 2 entre 1750 y 1850, y el área silvopastoril disminuye hasta 3 veces entre 1750 y 1900. Y como digo, además, hay un desarrollo de las rotaciones de cultivo más intensivas, del viñedo, del olivar, las rotaciones del ruedo, que es la mixed farming característica de Andalucía, del Mediterráneo. Por lo tanto, también aumenta la producción para sostener este aumento poblacional debido al cambio institucional de la Revolución Liberal, pero más o menos en torno a la segunda mitad del siglo XIX descubrimos o detectamos un estancamiento e incluso una reducción de rendimientos, y por lo tanto en la altura de 1900 la producción por habitante disminuye. Esto tiene que ver con el debate que teníamos ayer de la crisis del final del siglo XIX, la crisis del final del siglo XIX entendida no solo o no fundamentalmente, como se había entendido siempre, como una cuestión de precios vinculada con el comercio internacional, sino como una crisis productiva interna de los agroecosistemas vinculada con esta primera oleada de transición socioecológica. Esto tiene influencia sobre la dieta y sobre los niveles de vida. Simplemente esto es aún una estimación muy burda, pero en la composición de la dieta, esta sería, digamos, la disponibilidad de carne y de leche a la altura del siglo XVIII, y vemos cómo hacia finales del siglo XIX esto prácticamente se ha reducido de una manera muy considerable, porque al reducir los pastos, evidentemente la alimentación del ganado disminuye, y disminuye sobre todo el ganado de renta, porque el ganado de trabajo se sigue necesitando. Y esto está vinculado con un descenso en los niveles de vida.
descenso de las tallas, aumento de la mortalidad. Justo localizado en el periodo de la crisis agraria finisecular, en el periodo de lo que nosotros entendemos que es el primer momento de crisis, de crisis sociometabólica. Esto es interesante porque si vosotros veis todas las series de tallas que, por ejemplo, Martínez Carrión y con los colegas han construido, todas sistemáticamente coinciden con una disminución o, como por lo menos, un estancamiento en este momento concreto. ¿Puedes utilizar la cronología de las series de abajo? Sí, desde 1800, aquí estaremos 1860, Sí, 1870, 1880, 1890, 1900. Es decir, estamos entre el 70 y el 1900, ese sería el momento concreto de estancamiento. Fijaos que no es un crecimiento, es decir, no es la idea de que las tallas van mejorando siempre, esto nos va a pasar también con la dieta, sino que lo que hay es una caída. En todo caso, estas series que son de Montefrío están publicadas en varios trabajos de Martínez Carrión donde recopila todas las investigaciones que se han hecho. Estas son de Antonio de Cámara, un colega que estudió Montefrío y Santa Fe desde el punto de vista de los niveles de vida. Bueno, en Baena no me voy a detener tanto, pero en Baena, que es un municipio de la provincia de Córdoba, de Valle. Se pregunta si el desfase temporal de las alturas está incluido. Es decir, las... Sí, claro. En Baena, que es otro de nuestros estudios de caso, mucho más temprano en su intensificación, es una zona de especialización olivarera relativamente temprana, en pleno siglo XIX, tenemos las mismas consecuencias: el crecimiento de la población, expansión de la agricultura, reducción de la superficie cultivada y, de la misma manera, estancamiento de la producción y problemas productivos a finales del siglo XIX. En este caso no tenemos datos de talla. ¿Causas de esta crisis productiva? Pues fundamentalmente esto está relacionado con el incremento de la superficie cultivada, Montefrío y Baena, disminución de la cabaña ganadera y disminución del stock de estiércol en los dos casos. ¿Vale? Esto vinculado con algo que, bueno, algunos de vosotros ya habéis visto en varias presentaciones que hemos hecho en varios lugares, con el tema de los balances de nutrientes. Esto simplemente es el balance agregado, pero tenemos también balances desagregados por rotaciones, y lo que nos muestra es que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX observamos un proceso de minería de nutrientes, es decir, que este crecimiento poblacional se sostiene, a medida que disminuye la capacidad de abono, se sostiene sobre las reservas, digamos, de nutrientes del suelo, sobre todo en fósforo y en potasio, menos en nitrógeno, aunque a finales del siglo XIX también el nitrógeno empieza a tener problemas. Como explicaba ayer Manolo, este problema de reposición de la fertilidad se produce bastantes años antes de la introducción de los químicos. Es decir, los químicos no son simplemente una respuesta automática y evidente a esta crisis productiva. Por lo tanto, de esta primera oleada de la transición sociometabólica, el crecimiento de la población, el cambio institucional vinculado a la revolución liberal, esto es muy importante para nosotros, conduce al incremento de la superficie cultivada, a la reducción de la ganadería y de la capacidad de fertilización y, por lo tanto, también a una disminución de la fertilidad del suelo y de los rendimientos, ¿no? Nosotros, y esta es la hipótesis, pensamos que esta crisis, ¿no?, vinculada a la primera oleada de la transición sociometabólica, aún dentro del sistema de agricultura orgánica, ni siquiera agricultura orgánica avanzada, es una palanca muy importante a la hora de fomentar la transición socioecológica a un sistema industrial. Por cierto, esto que nosotros decimos no nos lo estamos inventando nosotros por sí mismos. Si nos vamos a las fuentes de la época, por ejemplo, analizamos lo que aparece en la memoria de la crisis agraria finisecular, descubrimos algo que es llamativo, y es que la mayor parte de las respuestas de la crisis agraria finisecular no hablan de precios de mercado vinculados con la llegada de cereales masivos, sino que hablan de esto, de los problemas de fertilidad, de los problemas de reposición de la fertilidad, de los problemas endógenos de la agricultura. Y estamos también encontrando ahora algún trabajo que ya en los años 70 de este siglo estaba empezando a hablar de estas cosas. Por ejemplo, Manolo me pasó el otro día un trabajo de Manuel González Portilla,
contaba esto en el año 75, en uno de los coloquios de Paul, lo que pasa es que en aquel momento nadie le hacía caso. Bien, entonces, a partir de ahí, la segunda oleada de transición socioecológica, un trabajo espectacular. A partir de ahí, nos planteamos analizar qué es lo que pasa en la segunda oleada de la transición socioecológica, y en este caso los datos provienen del Estado-Nación, es decir, del agregado español. No porque nos guste especialmente no tener datos del agregado en el 19 ni de lo local en la competencia del 20, sino porque las propias fuentes nos obligan un poco a esta cuestión. Bien, muy bien. Pues entonces voy a toda velocidad. Bueno, fundamentalmente, principales indicadores de la agricultura española en el primer tercio del siglo XX, crecimiento de la producción en términos de biomasa, esto es conocido, pero interesante dato, lo que crece fundamentalmente durante el primer tercio del siglo XX es aquella parte de la biomasa, nosotros le llamamos biomasa comercializable. Si os fijáis, los datos de aquella parte de la producción de biomasa que se destina al mercado, eso puede que se destina al mercado, que sería esto, crece, el índice 100 en 1900, 136, pero la total, el índice 100 en 1900, solo 115. Esto nos vincula con los análisis monetarios convencionales, la producción final agraria y las estimaciones de Simpson, 100 en 1900, 143 en 1933. Es decir, crece mucho menos el total de la producción de biomasa, lo que se produce es un cambio de la composición de la biomasa. Datos muy importantes y sorprendente para nosotros, el papel del comercio exterior desde el punto de vista biofísico es muy poco relevante. Solo un 0,5% de las exportaciones sobre la extracción doméstica y no llega al 2% de las exportaciones sobre el consumo. Por lo tanto, lo que sucede fundamentalmente de manera endógena y no por el impacto del comercio exterior. Por cierto, en términos biofísicos, España es importadora neta de biomasa, no exportadora. ¿Por qué? Porque exporta productos con gran contenido en agua e importa productos con muy poco contenido en agua, fundamentalmente cereales y madera, y exporta vino, olivar, etc. La mayor parte de la biomasa destinada a los reempleos y a alimentar al ganado. En términos, la diferencia es enorme. Bueno, esto es algo normal por la escasa eficiencia como convertidor de la ganadería. Pero a diferencia del siglo XIX, y esto es lo que me interesa, la ganadería crece. Es decir, crece la producción, pero crece también la ganadería. Y por lo tanto, la disponibilidad de alimentos ganaderos y la disponibilidad de fertilización orgánica. A diferencia de la segunda mitad del siglo XIX, esta segunda oleada de la transición sociometabólica permite un crecimiento de la superficie cultivada a costa de la superficie de pastos, un crecimiento de la producción y de la productividad de la tierra, pero al mismo tiempo también un incremento de la ganadería. ¿Cómo es factible? ¿Qué es lo que explica que estos constreñimientos de la agricultura del 19, que están vinculados con el gráfico que ponían ayer Manolo y Enrique, de las presiones poblacionales, densidades ganaderas? ¿Cómo se rompe esto? Bueno, nosotros pensamos que fundamentalmente por el crecimiento de los regadíos, algo que también comentaba ayer Jeff, para el caso de las grandes praderas, pero también la fertilización climática. Y sobre todo, y estos gráficos son muy significativos, sería la composición del nitrógeno, fósforo y potasio aportado a las tierras, el azul en orgánico y el rojo en químico. Y lo que llama la atención sobre todo es el fósforo. Como el aporte de fósforo en la primera mitad del siglo XX es fundamentalmente gracias a los abonos químicos, que llega a suponer más del 60% a la altura de 1930. Y lo que nos dicen nuestros agrónomos y nuestros biólogos es que el fósforo tiene un impacto muy rápido, cuando se aporta el fósforo a la tierra, tiene un impacto muy rápido sobre los rendimientos. Esto explicaría, digamos, doble compatibilidad posterior. Por lo tanto, si durante la segunda mitad del siglo XIX el crecimiento demográfico vinculado a la revolución liberal propicia un crecimiento de la producción agrícola a la costa de la ganadería, sin embargo, durante el primer tercio del siglo XX el crecimiento de la producción agraria sí fue compatible con un incremento de la cabaña ganadera. Y esta evolución se explica, como os decía, por la aplicación de los fertilizantes
fertilizantes químicos y por la expansión y mejora tecnológica de la ganadería. Bien, ¿y cómo se interrelaciona esto con las transiciones nutricionales? Bien, el modelo clásico de interpretación de la transición nutricional habla de dos procesos directamente vinculados. Por un lado, lo que se llama la victoria frente a la escasez, es decir, de alimentarse poco y mal, alimentarse mucho, incluso en exceso, y por otro lado, la victoria sobre la monotonía. Esto es decir, alimentarse fundamentalmente con productos vegetales a pasar a una dieta mucho más compleja y en la que empiezan a tener presencia importante fundamentalmente los productos ganaderos, ¿no? La carne, la leche, etc. Y fundamentalmente esta transición nutricional se explicaría en el modelo clásico por factores de renta. La mayor renta, mayor consumo de renta. Bien, frente a este modelo clásico se han desarrollado bastantes críticas. Hay un working paper de Josep Pujol y José Nicolau en Historia Agraria que resume muy bien las críticas al modelo clásico, en la que se nos dice que no existe, en primer lugar, un único modelo de transición nutricional. Por ejemplo, el modelo indio es completamente diferente, es un modelo de transición vegetariano, pero además también que hay multiplicidad de factores, ¿no? Que no solo la renta, sino los cambios en la oferta, los condicionantes ambientales y tecnológicos, los cambios en la industria alimentaria, los patrones culturales, y a partir de ahí nosotros nos proponemos vincular los cambios en la transición nutricional, los cambios en la oferta alimentaria, precisamente con esto que hemos estado estudiando, con la parte de la oferta, siguiendo la metodología clásica de la FAO. Y lo primero que nos da es que, evidentemente, a lo largo del primer tercio del siglo XX se produce un crecimiento en la oferta alimentaria, pero que, a diferencia de los datos de Simpson, de las estimaciones de Simpson, que hemos criticado en detalle por una serie de cuestiones metodológicas, la alimentación en España, o las disponibilidades de alimentos en España, que esto no es una dieta, esto digamos lo que reconstruimos es la oferta alimentaria, están por encima de las 2.400 kilocalorías por persona y día, bastante por encima de las necesidades que Xavier Puso estimó en torno a 2.260, si no recuerdo mal. Esto no quiere decir que no haya problemas de alimentación en la España de 1900, los hay, pero están vinculados con diferencias socioeconómicas, no con que no hubiera disponibilidad de alimentos. Evidentemente, hemos visto cómo en Montefrío hay una crisis productiva y hay problemas en la talla, problemas en la mortalidad, pero eso tiene que ver con factores socioeconómicos y políticos, por lo tanto, y no tanto con factores productivos. Pero en todo caso, estos datos que nos están indicando que efectivamente la victoria frente a la escasez, por lo menos que se produce un crecimiento. Y respecto a la composición, también parece que en el primer tercio del siglo XX, no se ve demasiado, simplemente lo cuento, la mayor parte de los alimentos consumidos siguen siendo cereales, leguminosas, vegetales, hortalizas, viñedo y aceite de oliva, y que los productos animales se mantienen en torno al 12-11% durante todo el periodo. Por lo tanto, parece que, de acuerdo con la interpretación clásica, durante el primer tercio del siglo XX no se estaría produciendo la victoria frente a la escasez. Tampoco se estaría produciendo la victoria frente a la escasez, pero no la victoria frente a la monotonía, que ya sería una cosa de los años 60, 70 y por lo tanto de la Revolución Verde. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que si intentamos llevar la serie hacia atrás, aún no podemos reconstruir el conjunto del metabolismo agrario para mediados del siglo XIX, estamos en ello, pero sí podemos reconstruir algunas cosas. Y fundamentalmente podemos reconstruir la evolución de la cabaña ganadera, censo de 1865, 1900, 1910, 12 y 33. Y en el gráfico de abajo, algo que es muy interesante, la evolución de la disponibilidad de productos ganaderos y de aceites de oliva. De hecho, estos datos de aceite de oliva, si pensamos que a mediados del siglo XIX una parte del aceite de oliva no se utilizaba para alimentación, sino para usos industriales, el crecimiento de la disponibilidad alimentaria de aceite de oliva sería mucho mayor. Con estos datos, lo que nos lleva a pensar, vinculado con lo que hemos visto de la primera transición o de la primera oleada de la transición socioecológica, de los datos agregados, lo que nos lleva a pensar es que en España por lo menos hay dos transiciones nutricionales. Una, que es vegetariana, que es precisamente la sustitución de productos ganaderos y de grasas animales por grasas vegetales. Esto es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea no es una cosa de hace 3 o 4 o 5 siglos, sino que es algo relativamente reciente. Y una segunda transición nutricional, esta sí, cárnica, a partir
partir de la Revolución Verde, a partir de los años 60-70 del siglo XX. Bueno, simplemente para terminar, en términos de necesidades de otros nutrientes, parece que el consumo de proteínas, fundamentalmente, mayoritariamente vegetales, es más que suficiente para cumplir las necesidades. Las necesidades están aquí. Este sería el total de proteínas vegetales y animales, estas serían las vegetales y estas serían las animales. ¿Dónde estaría el problema? En el calcio y la vitamina A, por ejemplo, el consumo de leche fundamentalmente. Donde parece que hay problemas, donde parece que no se cubren las necesidades, y esto coincide con los datos de Cuso, es en nutrientes como el calcio y la vitamina A, que sí que podrían estar detrás de algunos problemas conocidos desde el punto de vista médico a principios del siglo. En todo caso, bueno, esto es, aún son conclusiones muy provisionales. Estamos trabajando bastante en refinar las series y los datos, sobre todo de la ganadería, que todos sabéis que son bastante problemáticos, pero en principio estas serían nuestras hipótesis de trabajo, las hipótesis con las que estamos trabajando. Bueno, algunos de los datos de las publicaciones los podéis tener en esta página. No sé si me ha compartido. Por supuesto, sí, bueno, ahora ya empezamos. Una pregunta muy concreta sobre la ganadería, que es un proyecto muy interesante. Si tengo entendido bien, el argumento es que el incremento que se registra en el primer tercio del siglo XX se explicaría, en parte, por los superfosfatos y la entrada a través de un aumento de la oferta de pienso. Es esta la relación. ¿Cómo se sustenta? No de pienso, sino que el ganado, en vez de alimentarse con una mixed farm con fertilizantes químicos, es decir, el ganado se alimenta fundamentalmente no con la superficie de pastos que disminuye, sino con la parte de la superficie cultivada destinada a producir alimentos para el ganado. La rotación, por ejemplo, la rotación tradicional de cereal leguminoso, en la base de la ganadería, sobre todo en la parte sur de España, tenía una carencia importantísima desde el punto de vista de la rotación, porque no tenía nutrientes, no, era imposible. O sea, solo se reponía con el barbecho y alguna que otra semilla, solo se reponía el nitrógeno, pero había una carencia de fósforo importante, y de hecho, lo que nosotros mostramos en la serie es una minería de potasio, de fósforo muy potente, que de alguna manera impide el crecimiento de esa rotación de cereal leguminoso. O sea, al añadirle fósforo, superfosfato, lo que hace es que consigue que de la rotación al tercio, la hoja semillada sea completa. Antes se había mantenido en torno al 10-15% del conjunto de la superficie. Entonces lo que hace es que sube de una manera brutal, ¿no? Pero aparte de eso también es curioso porque lo que se importa es fundamentalmente territorio en forma de algo que no entorpece la pauta de crecimiento de la superficie agrícola. Se importa fundamentalmente pienso y madera. Y eso hace compatible el crecimiento de los tres usos del suelo de la manera en que lo hace. Las importaciones de biomasa eran básicamente madera y cereales. No, cereales no, cereal. Sí. Trigo, pero bueno, estamos hablando de lo mismo, se sustituye. Es una parte que se sustituye, porque lo que se supone, y habría que ver, pues, que se produce más cebada, eso tendremos que ver la cuestión, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí parece obvio es que la primera transición socioecológica, la primera oleada, la primera parte de la transición de la segunda oleada, bueno, vamos a decir más claramente sobre quiere decir, la primera parte del cambio, los primeros 30 años, no hay un cambio, y esto es lo que estuvimos discutiendo incluso en Austria, en Viena, y lo sugería Jeff, no, es que no hay, como muestran Fridolin, Kraftmann y Peter Sifrin, una sustitución en la transición, sino lo que hay es una permanencia de las mismas pautas tradicionales, que se les quita el limitante y sigue planteándose el mismo. Es decir, que no hay una sustitución. Esa sustitución solo vendrá la tercera, cuando efectivamente
entre el cambio, bueno, igual no aparece, porque estamos viendo unas cosas, nosotros ya estamos en fase que lo presentaremos en Colombia, de terminar la serie y están apareciendo unas cosas que te quedan bastante desconectadas, ¿no? Desde el punto de vista biofísico, los momentos de la transición son radicalmente distintos de la historia económica convencional. O sea, son unas cosas distintas, ¿no? Desde el punto de vista de la ganadería, por ejemplo, el desacoplamiento entre ganadería y territorio, es una serie de cuestiones que son claves. Nosotros lo que hemos hecho ha sido cruzar los elementos fundamentales que son fertilizantes, agua y territorio, digamos las curvas, Importación de pienso. importación de piedra y importación de pienso, es decir, el comercio exterior, todo eso para explicar la evolución en términos biofísicos de la agricultura española en términos de materia seria, que por cierto, el crecimiento no es espectacular. Y que esto me parece muy importante desde el punto de vista territorial, porque lo que ha crecido ha sido la parte comercial o comercializable del conjunto de la biomasa. Pero no han crecido tanto los rendimientos de la superficie. Ya lo habíamos visto en Santa Fe. En Santa Fe se habíamos constatado que el crecimiento del conjunto de la biomasa no se había llegado ni a duplicar en todos los 250 años. Sin embargo, en términos de la producción, digamos, del valor monetario, se había multiplicado por 14. Claro, esa es un poco la cuestión, ¿no? Y por tanto, a costa de cambiar. Y por tanto ajustar el precio. Claro. De hecho, una de las historias que explica esto de la compatibilidad entre ganadería y el crecimiento, digamos, de la economía de superficies está ahí, ¿no? El desacoplamiento, esto tiene que ver también con lo del cambio en la composición de la genética de las plantas. Estamos en un periodo donde los índices de cosecha privilegian mucho la paja. Entonces, si tú aumentas la producción de trigo, aunque sea la de trigo, aunque no sea la de cebada, aunque no sea la de avenas, más del doble, o sea, más de la mitad de la producción de biomasa se destina a alimentar el ganado, porque es paja. Entonces, que ya a partir de la década de los 70, 80 del siglo XX es ridículo, o prácticamente no se aprovecha. Mira, estos 30 años a los que te refieres son los primeros 30 del siglo XX. Nosotros vamos a intentar, a partir de unos datos que hay de historiográfico y estadístico de 1973, ¿no? Por ahí. Intentar hacer una estimación de la producción española, la producción agraria española, a partir de los coeficientes que tenemos de rendimiento, en fin, una serie de cosas complicadas. Entonces podremos ver realmente la evolución en ese momento. Claro, porque nosotros partimos del momento en que ya la transición se inició en 1900. El momento clave debe estar en torno a 1890. Pero la crisis sí que comienza, por los estudios de caso nos lo muestran, la crisis sí que comienza a los 40-50 del siglo XIX. Y hay un periodo de 50 años donde hay una crisis muy importante, crisis productiva, estancamiento productivo si quieren, y todos los indicadores biosociales. Claro. Pero, ya que estoy hablando, termino. Lo que para nosotros ha sido una sorpresa absoluta, porque no somos expertos en el asunto, pero ha sido también porque lo hemos discutido con Pedro y yo y con José Nicolau, es que nosotros pensábamos, bueno, todo el mundo piensa en términos, cuando se analiza desde la perspectiva de historia económica convencional, que hay una transición nutricional única, es decir, que los países vencen la escasez y la monotonía en función de la elevación de la renta. Es decir, que el elemento fundamental es los ingresos que tienen los individuos y su distribución social, evidentemente, para explicar por qué se adoptan unas pautas o no. Nosotros lo que mostramos es una cosa, por lo menos hasta los años 60, completamente diferente. Y es que hay una vinculación estrecha entre territorio y dieta. Es una cosa evidentísima, ¿no? Pero es que esto ocurre con todos los argumentos ambientales, que es de cajón, sin embargo, con el rollo monetario se le va la pinza, ¿no? Claro, es decir, ¿de qué va a vivir las criaturas? Por lo que produce el territorio. Si el comercio exterior, en términos agregados de biomasa, no llega ni al 2% del conjunto de la producción. Consecuentemente, desde el punto de vista del consumo aparente, que es lo que estamos viendo aquí, el consumo aparente está directamente vinculado con la dieta. Entonces hemos descubierto que no hay una transición, sino dos transiciones. Y que no hay una pauta exclusiva desde el punto de vista nutricional que diga que lo bueno es la transición nutricional hacia el modelo anglosajón de mucha carne y mucha leche, sino que aquí se demuestra que hay un problema efectivamente con las limitaciones de vitamina A por la ingesta de leche,
pero que hay dos modelos completamente diferentes de transición, una hacia la vegetarianización o la mediterraneanización de la dieta y otra hacia el tema, digamos, de la carne. Exceptuando ese aspecto relacionado con el calcio y la vitamina A, que es lo que tiene un impacto directo sobre las tallas, desde el punto de vista nutricional son dietas bastante balanceadas. Y de hecho, cuando se corrige, en los años 30, que ya hay la disponibilidad de leche, se corrige bastante ese tema, automáticamente te da una dieta absolutamente magnífica, ¿no? De hecho, nosotros estamos ahora intentando calcular el coste, es decir, si los ecosistemas en España pueden mantener a los españoles en términos de producción ecológica, y claro, hay que elegir una dieta. Entonces, la dieta que vamos a elegir está en torno a los años 60, porque de todas las que hemos analizado, la años 60 es la que está más balanceada. Y era una dieta fundamentalmente vegetal, de 22-23 kilos de carne per cápita, ¿no? Cuando ahora estamos en casi 80 y casi 90. Y cuando escogéis la dieta para los años 60, ¿qué tipo de fuentes estáis usando? Las propias del anuario agrario. Sí, está en El Ministerio hace esos cálculos de la hoja de FAO, de la hoja de balance nutricional. Claro, lo tienes que hacer, y además está bastante bien hecha, con un método tan simple, y son ellos los que se compadecen con las estadísticas, es decir, que si nosotros la hiciéramos saldría igual. Y además encajan bien cuando se pueden cruzar las series con las estimaciones, parece que son... No, porque yo pensaba que es otra fuente, pero que sí que te puedes ver un poco las pautas de consumo y las diferencias regionales a través de las encuestas de presupuestos familiares. La primera se publicó en 58 y luego en 63, y entonces ahí sí que te da, o sea, claramente el consumo de patatas en Galicia sigue siendo muy elevado, mientras que hortalizas y, bueno, o sea, muy diferente. Lo que pasa es que para que nosotros, entonces, no sé cómo, para hacer esto, tenemos que utilizar la del Estado de forma agregada. O sea, no podemos entrar en diferencias porque tú no tienes en Galicia ni en Andalucía una estadística de, digamos, de intercambio, de exportación e importación. Entonces, claro, el consumo aparente solo lo puede hacer a escala estatal. Diego. Una cosa. Comentas, o sea, que la introducción de los fertilizantes inorgánicos lo que produce es una menor ganadería, ¿no? No podría ser al revés, o sea, que la demanda del mercado, esa demanda necesite, o sea, un incremento de la ganadería, y el incremento de las necesidades nutricionales de la ganadería son las que obliguen a los productores, pues, la introducción de fertilizantes, los cambios de uso del terreno, etc. Sí, pero en realidad, te lo digo, o sea, una parte de lo que estoy haciendo es calcular las necesidades nutricionales que había en Galicia. Hay un incremento de ganado que demanda, pues, Barcelona, Madrid, y esas necesidades nutricionales no se cubren con la producción, con los rendimientos productivos que hay en Galicia. Con lo cual, o sea, yo lo planteo así, en el sentido de eso obliga a que, de alguna manera, primero necesite un más territorio, lo de foros, tema tal, otra, que necesite un cambio de esos usos del terreno, pues el cambio de forestal a pastizal, incluso luego más tarde pues a producciones de maíz, y que ya una vez llegado a ese límite se introduzca lo que es la fertilización inorgánica para intentar aumentar los rendimientos. Que si no produciríamos para darle de comer a todo el ganado que demandarían los mercados. Sí, pienso que en realidad es un proceso no es un proceso causal lineal, sino que es un proceso que se de todas formas, en el caso de Galicia, que está por estudiar, nunca nos hemos creído las series de ganadería, del 19 al 20, porque cómo es creíble que descienda la ganadería cuando se está importando ganado a Inglaterra desde la década de los 60, exportando, ganado a Inglaterra desde la década de 1860, 70, hasta la crisis finisecular, ¿no? Bueno, lo que nos dicen las estadísticas es que también aquí hay una disminución de la cabaña ganadera desde
desde el catastro Ensenada hasta mediados del 19 y desde mediados del 19 a principios del 20. Bueno, habría que ver si efectivamente es un problema estadístico o hay algún proceso real detrás, ¿no? Pero la pauta que tú dices es la que se reproduce en todos los lugares. Es decir, que en el caso gallego por la especialización ganadera, pero en el caso de Andalucía, por ejemplo, de Cataluña, la especialización, digamos, agrícola. Tú tienes que reduces las rotaciones, pero para reducir las rotaciones, por ejemplo, en el caso de Andalucía, con la remolacha azucarera. La remolacha azucarera entra en un tipo de rotaciones con patata y con trigo que requieren necesariamente un fertilizante químico. Eso no se podría utilizar, requiere tal volumen de fertilizante orgánico que, bueno, aquello tendría unos costes insoportables desde el punto de vista de primero recopilarlo cada vez más lejos y segundo utilizarlo, ¿no? Entonces el fertilizante químico responde a una necesidad de especialización y de intensificación para el mercado. En el caso de Galicia es ganadero, pero en otro sistema agrícola. O de fertilizante químico o de importación de fertilizante orgánico, porque lo que está empezando a seguir a la actriz los trabajos que está empezando a hacer, por ejemplo, la especialización vitícola del Ribeiro a mediados del 19 es que es una intensificación tan brutal de la superficie cultivada que evidentemente no están disponibles los químicos ni se trae guano ni nada por el estilo, pero se importa estiércol y topo de las comarcas montañosas de alrededor en cantidades inmensas. De todas formas, bueno, tendríamos que pasar al siguiente. En relación con este periodo de transición, con esta primera oleada y con estas soluciones intermedias de las que hablamos ayer también, ¿no? Yo creo que el futuro de poder decir en qué medida funcionaron, en qué medida fracasaron, en qué medida fueron. La cuestión de que sean los fosfatos, los elegidos, frente a la presión de los nitrogenados, por ejemplo, es algo que no lo hemos estudiado. Hay mucha información al respecto, hemos visto cosas, pero ¿por qué los fosfatos? ¿Por qué se produce esa correlación entre el interés del agricultor, que lo acepta, porque puede no aceptarlo, en ese momento puede no aceptarlo, y el técnico que siempre está hablando? Ahí es cierto que hay una oferta potente, ¿no? Son escorias de fosforación tomas, ligadas a los procesos industriales, son superfosfatos, pero lo cierto es que es esa. Potasa reunida se vuelve loca intentando colocar potasio. Los que venden nitrogenados se vuelven locos intentando colocar nitrogenados. Y la agricultura no introduce ese tipo de... Es decir, que ahí hay una capacidad de decisión que yo creo que en sí misma tiene cierto interés. Yo creo que se puede explicar de otra manera. La mayor parte de las rotaciones agrarias en España, salvo en zonas donde la rotación por la lluvia es menos necesaria, pero en zonas donde hay una alternancia y con el barbecho, el limitante no es el nitrógeno, porque las leguminosas fijan el nitrógeno necesario. Si la reposición, por ejemplo, en un sistema de año y medio para obtener el precio está establecido. Por lo tanto, no tienes nada que hacer, es que tú añades nitrógeno de una forma gratuita. Y luego, digamos, en el gradiente a partir de, yo qué sé, de León hacia abajo, el potasio es algo que está en los suelos con la suficiente abundancia como para que tampoco tenga efectos directos sobre las cosechas. Sin embargo, lo que los agricultores ven es que en cuanto que se echa el primer año el superfosfato, en unos suelos que están esquilmados, esta es la hipótesis que tengo, eso habría que verlo, pero que si esto es verdad que estamos viendo, llevan de 50 años haciendo minería de fósforo intenso en cuanto que tú repones el fósforo. Sí, ellos pegan una subida espectacular que lo dice la fuente en rendimiento, que es que eso nunca se había visto. Sí, eso está claro. La cuestión es cómo funciona la caja negra, ¿por qué escogen eso? Es decir, los técnicos de los campos de demostración que hay en toda España, luego que vemos en Galicia, lo que recomiendan es esto por esta razón. Es decir, nitrógeno absoluto. El tosho, que es y lo utilizan como aditivo siempre, y lo proponen como aditivo. El tosho es una leguminosa, la composición el aporte que hace a los estiércoles en todo el Cantábrico, en todo el norte, es básica, el aporte de nitrógeno es suficiente, la potasa
no es necesaria tampoco, y la clave está en los fosfatos. Ahí, sí, lo que me interesa es cómo se produce esa alianza entre el saber, digamos, acumulado, el saber incorporado de los técnicos, y cómo eso resiste justamente cosas que no ocurren en la Revolución Verde, cómo eso resiste una propuesta que es, digamos, que es contradictoria con las lógicas agronómicas y domésticas, digamos, ¿no? Y eso funciona de esa forma. Es decir, que hay que tener en cuenta cómo se toman las decisiones, cómo se difunde la idea y cómo se frena lo que luego es incapaz de frenarse, que es justamente cómo se supera algo que es fundamental en todas partes, que es el fraude. Es decir, todo esto supera además, algo que está en todas las fuentes y hay un montón de estudios al respecto, que es para iniciar el consumo hay que superar el fraude de los intermediarios, que en Francia, en Alemania, en España, en todas partes, meten arena, pues entonces lo que está comprando y al final no sucede, ¿no? Y a pesar de todo, a pesar del fraude, a pesar de, digamos, de que haya una oferta alternativa, la que funciona es la correcta, digamos, ¿no? La correcta en el sentido físico que es lo que acabo de explicar. Sí, sí. I will speak in English because I think it's interesting for jet lag. I think that this discussion about why phosphorus chemical fertilizers were the first being introduced, not nitrogen. I think that it would be very interesting to compare with the beginning of the chemical management of fertility, also in the dry farming in the USA or the Great Plains, because, for example, this manual of Tisdale and Nelson published in the 1950s in the United States, I remember that there is also a discussion on that. And also in the United States, agronomists suggested that the use of as addition. yes, as addition could increase, for example, the rate of growth of legumes, and this way to recover nitrogen, so that the limiting factor or the lack of phosphate could be also there. Also affecting nitrogen. Yeah. Okay. So I think that a comparison between dry farming in Spain or in other parts of the Mediterranean and dry farming in the USA would be interesting. During this period, the 1930s, which is a key period. Okay, question to discuss in the future. Cambiamos de rama. Sí, pero voy a hablar cambio de tema, algo menos interesante, pero bueno. No, qué mal. Sí, sí,